with the look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. En 2007, cuando Brett Ryan tenía 26 años, se encontró con una deuda de $60,000. Vivía con su familia en una gran casa unifamiliar en Conference Boulevard, no lejos de donde el río Rush separa a Scarborough de Pickering. Pero esa no era exactamente la vida que había imaginado para sí mismo. Brett siempre estaba sonriente y educado. Se ofreció como voluntario en un hospital infantil y fue árbitro de los juegos de béisbol de las pequeñas ligas de Canadá en el centro comunitario local. Era afable, generoso y hacía amigos fácilmente. Después de la secundaria se matriculó en la Universidad de Toronto sin poder completar sus estudios. Mientras sus mejores amigos construían carreras respetables en finanzas, salud y educación, Brett trabajaba como pintor de casas, un trabajo de verano que se había convertido en una ocupación de tiempo completo. Iba de trabajo en un viejo Dodge Dakota armado con su pincel gastado y una gran sonrisa. Pero bajo esa aparente imagen alegre, el muchacho albergaba una rabia y un rencor que pronto estallarían en toda su violencia. Estaba muy preocupado por su precaria condición económica y en un momento ya no pudo hacer frente a todos los gastos. Buscó un método rápido para solucionar el problema y no encontró nada mejor que robar un banco. El 20 de octubre, realizó su primer atraco en una sucursal del Canadian Imperial Bank of Commerce en 371 Old Kingston Road, a solo 8 minutos en automóvil de su casa. Se envolvió la cara con vendajes de hospital, se pasó el brazo izquierdo por el cuello y escondió el arma debajo. Fue al mostrador donde le entregó al cajero un billete exigiendo $2,000. El empleado le entregó sin pestañear $1,115, pero Brett escapó sin que lo atraparan. Todo había ido bien, así que decidió continuar. Durante los siguientes 8 meses, robó 12 bancos más a lo largo de la Ruta 401 y alrededor de su vecindario, incluida la sucursal donde tenía la cuenta. Se llevó a casa un botín de $28,000. Brett debía su buena fortuna al hecho de que nunca antes lo habían arrestado. La brigada criminal de la policía tomó algunas huellas dactilares de las escenas del crimen, pero nunca se encontraron coincidencias en su base de datos. En un momento, la policía colocó a más de 25 oficiales fuera de los bancos a lo largo de la 401 durante casi un mes, con la esperanza de que el ladrón volviera a atacar. Brett ahora se sentía inexpugnable. Después de llegar a un segundo banco con el disfraz de venda en los ojos, compró una barba de alta calidad a un proveedor de disfraces. Ese disfraz le valió el apodo de «el bandido barbudo» en los medios. También usó un sombrero de Gilligan, anteojos, una camisa a cuadros y una chaqueta oscura. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. Después de otro robo a Brett, la policía rastreó su camioneta gracias a las imágenes de una cámara externa y lo siguió hasta su casa.
Cuando intentó robar su último banco, el TD Canada Trust en 3115 Kingston Road, la policía lo había estado vigilando durante 2 semanas. Sospechó que algo estaba pasando. Entró en el banco, luego se dio la vuelta rápidamente y salió. Demasiado tarde, los agentes lo esperaban afuera del banco. Fue arrestado, se declaró culpable y pasó los siguientes 7 meses bajo custodia, en espera de juicio. Un día de enero de 2009, Brett se sentó en una pequeña sala sin ventanas del Tribunal de Justicia de Ontario en Eglinton Avenue. Muchos de sus amigos cercanos habían escrito cartas de apoyo, detallando su generosidad y trabajo voluntario. El juez Paul Robertson abordó los antecedentes de Brett en su informe de sentencia. Es alguien que tiene integridad, que se ha entregado a su comunidad, que se ha entregado a los demás y que es verdaderamente un miembro productivo de la sociedad. Brett tenía un rostro grueso iluminado por su gran sonrisa, casi tímida, con profundos hoyuelos que hacían que sus mejillas se hincharan. Sus ojos tenían una expresión inteligente. Aunque había cambiado de aspecto varias veces, nunca había parecido un atracador de bancos. El juez Robertson finalmente sentenció a Brett a 5 años, pero con el tiempo cumplido y la libertad condicional por adelantado, regresó a casa con su familia a fines de 2010, listo para comenzar una nueva vida. Pero, ¿cómo volvería a la vida real? Sin embargo, fuera de los muros de la prisión, Brett encontró un mundo más duro que cualquiera que hubiera conocido antes. No pudo pagar su deuda y se declaró en bancarrota. También le era imposible ocultar su pasado a los posibles empleadores que lo buscaban en Google. Trató de reanudar su negocio de pintura, pero la mayoría de los clientes potenciales no le permitían entrar a sus casas cuando se enteraban de los delitos que había cometido. ¿Cómo culparlos? A medida que se acercaba a su cumpleaños número 30, sabía que no podía escapar de su pasado que seguía presentando la factura de sus errores. Era un ex convicto en bancarrota sin perspectivas por delante. Su familia estaba conmocionada y mortificada por las acciones de Brett. Su padre, Bill, trabajaba como gerente de presupuesto en el periódico Toronto Star. Era tranquilo y consciente de la salud, dando clases de fitness en el centro comunitario local. La madre de Brett, Sue, era jovial pero firme, ama de casa y jardinera de toda la vida. Además de ser una fanática acérrima del béisbol. Cuando sus amados Toronto Blue Jays ganaron la Serie Mundial de 1993, marchaba de un lado a otro de la calle golpeando ollas y sartenes. Brett era el tercero de 4 hermanos. El mayor, Chris, trabajaba en el transporte público. Era tímido en público y mostraba su lado raro incluso a quienes lo conocían bien. Luego estaba Leyland, la artística, que era 2 años y medio mayor que Brett. Tocaba la guitarra y la batería, estudiaba fotografía y restauraba gabinetes antiguos. El más joven, AJ, tenía 6 años menos que Brett. Sobresalió tanto en la escuela que sus padres lo enviaron a una institución para estudiantes superdotados. Brett se negó a hablar sobre su pasado, pero sus amigos y vecinos lo recordaban como el extrovertido del grupo, un extrovertido en una familia de introvertidos. Sufría episodios periódicos de depresión, aunque prefería guardarse sus problemas para sí mismo. Siempre quiso proyectar una imagen de fuerza y positividad al mundo exterior. Buscaba ser admirado, no compadecido. Sue Ryan estaba molesta porque sus vecinos chismeaban sobre su familia.
Este barrio da mala suerte, le dijo una vez a un amigo. Ella y Bill vendieron su casa grande y compraron un pequeño bungalow de posguerra en Lawndale Road en Scarborough. Los Ryan habían aprovechado al máximo el espacio de su nuevo hogar. Sue decidió transformar el patio delantero en un elaborado jardín de exhibición, con plantas perennes en flor, pequeños arbustos y una estatua de un gato. El proyecto tardó 6 años en completarse y, aunque Sue sufría de artritis, trabajaba casi todos los días calurosos. Mientras tanto, trató de mantener en secreto el pasado de Brett de sus vecinos. Lawndale era una calle tranquila y una calma familiar se apoderó de la vida de los Ryan. Brett se comprometió a dar los pasos que, con el tiempo, podrían ayudarlo a lograr el éxito que imaginó para sí mismo. Trabajó en trabajos minoristas mal pagados y, con la ayuda financiera de sus padres, se reinscribió en la Universidad de Toronto para obtener un título en biofísica. Hizo un esfuerzo por ser más abierto con su familia. Un psicólogo le aconsejó que fuera honesto con las personas más cercanas a él. En septiembre de 2011, un amigo organizó una cita a ciegas para Brett con Kristen Baxter, una fisioterapeuta atlética rubia. Se conocieron por primera vez no muy lejos de su condominio frente al mar. Kristen estaba viviendo el tipo de vida felizmente normal que Brett quería para sí mismo. Tenía un buen trabajo y una bonita casa. Le gustaba hacer senderismo, viajar y pasear a su perro. Su sonrisa tímida y la amplia sonrisa de Brett los hacían parecer la pareja que podrías ver en los comerciales. Kristen conocía el pasado criminal de Brett, pero eso no impidió que se enamorara de él. En enero de 2013, se mudó a su edificio de apartamentos frente a la galería Power Plant. La torre de cristal del centro fue un cambio radical con respecto al bungalow suburbano de su familia. El apartamento de Kristen era pequeño, solo 51 metros cuadrados, pero ofrecía una hermosa vista del lago más allá de las islas de Toronto. Brett podría asar a la parrilla en la azotea, ver aterrizar los aviones en el aeropuerto y nadar en la piscina cubierta del segundo piso. Los dos también viajaron con frecuencia, visitando lugares tropicales. Aproximadamente un año después de que Brett se mudara con Kristen, su padre murió. Él cuidó de su madre, ayudándola con algunas de las tareas administrativas que su esposo había manejado una vez, además de hacer trabajos ocasionales en la casa por un poco de dinero extra. Siempre necesitaba dinero. Recientemente le pidió a Kristen que se casara con él y le dio un diamante de talla princesa rodeado por una serie de diamantes más pequeños. Sin embargo, una vez más, sus finanzas se estaban derrumbando y su cuenta bancaria estaba en números rojos, por lo que comenzó a construir una red de mentiras. En 2015, volvió a abandonar la escuela sin decirle nada a su novia. Kristen y su familia creían que ella todavía estaba estudiando. En la primavera de 2016, Brett finalmente tuvo un golpe de suerte cuando consiguió un trabajo en una empresa de tecnología en Toronto. Al final, parecía que finalmente había logrado esa tranquilidad financiera que tanto había estado persiguiendo. Celebró su contratación con Kristen y su familia. Desafortunadamente, sin embargo, el pasado siempre vuelve a visitarnos tarde o temprano y, a los pocos días de contratarlo, su nuevo empleador descubre el lado oscuro de su vida anterior. La empresa rescindió la oferta y Brett, en lugar de admitir su derrota, dejó que su familia siguiera creyendo que todavía tenía trabajo. Entonces, en este punto,
no pudo evitar construir un castillo de mentiras que hizo que su posición fuera defendible. Al menos eso era lo que él pensaba. Mientras tanto, Brett y Kristen estaban planeando su boda para el 16 de septiembre de 2016, justo alrededor del aniversario de su primera cita en 2011. Iban a casarse en un lugar rústico cerca de Hamilton, con un servicio y un menú de $100 por persona. Brett planeó un fin de semana de despedida de soltero en agosto con unos amigos en Mont Tremblant. La pareja esperaba mudarse de su pequeño edificio de apartamentos después de su boda y recurrió a un agente de bienes raíces en busca de ayuda para encontrar un nuevo hogar. Brett estaba enorgulleciendo a su madre. Sue a menudo se jactaba de los éxitos de su hijo ante los vecinos. Les contó sobre su título universitario, su buen trabajo, su departamento en el centro y su próxima boda. Al mismo tiempo, dependía cada vez más de ella para financiar sus gastos. Con tantas demandas financieras en el horizonte, Brett presionó para obtener más trabajos remunerados en la casa y su madre hizo todo lo que pudo por él. Estaba agradecida de que él hubiera llegado tan lejos. Sin embargo, incluso con la ayuda de su madre, la situación de Brett seguía siendo terrible. Menos de un mes antes de la boda, después de un año de mentiras repetidas, finalmente siguió el consejo de su psicólogo. Le dijo a su madre la verdad sobre lo que realmente estaba pasando. Poco sabía ella en ese momento que esa decisión cambiaría la vida de todos los miembros de la familia para siempre. Tenía que conseguir un trabajo, pero necesitaba su apoyo hasta que eso sucediera. En lugar de ayuda, recibió un ultimátum de su madre. Llegados a este punto, debería contarle todo a Kristen o ella lo haría. Para Brett, decirle a Kristen la verdad era el peor escenario posible. Podría haberlo dejado y luego se habría visto obligado a regresar a su pequeña casa en Lawndale con su madre y sus hermanos. Quedaría en la indigencia y volvería a vivir una realidad que creía haber dejado atrás. A él todo esto le parecía terriblemente injusto. Pensaba que no lo merecía después de lo que había hecho por los demás. Había estado tan cerca de lograr la vida de sus sueños que ahora no iba a dejar que su madre lo arrastrara hacia abajo. No le tomó mucho tiempo desarrollar un plan loco. Matarla. Ahora Brett necesitaba un arma, pero sus condenas anteriores hacían que fuera imposible poseerla, por lo que decidió comprar una ballesta. No requería una licencia y podía ser comprada por cualquier persona mayor de 18 años. Eligió una Barnett Recruit Youth 30, una de las ballestas más baratas y livianas disponibles en Canadá. Diseñado para cazadores adolescentes, el Barnett disparó a 45 metros por segundo. Costó alrededor de $288 en Amazon. Pero Brett lo compró de segunda mano y lo pagó en efectivo para no dejar rastros de la compra. En los días posteriores al ultimátum de su madre, Brett continuó visitando la casa de sus padres para trabajar en proyectos de renovación. Durante uno de esos viajes, escondió su ballesta en el garaje detrás de unas herramientas en un estante alto. Él y sus hermanos habían remodelado recientemente la cocina de su madre, y el garaje estaba hecho un desastre, con el piso viejo amontonado en el centro. Nadie iba a hurgar en ese lío. El 25 de agosto de 2016 fue un día bochornoso,
con mucha humedad y tormentas eléctricas. Por la mañana, Brett y Kristen se prepararon para un nuevo día de trabajo, ella en su consultorio de fisioterapia, él en su trabajo imaginario en una empresa de tecnología. El sol entraba a raudales por las ventanas del piso al techo cuando Kristen salió de la casa a las 7:30 de la mañana. Una vez que ella se fue, Brett se puso a trabajar en la construcción de una coartada en caso de que lo acusaran de los crímenes que estaba a punto de cometer. Primero, abrió su computadora portátil y la apoyó contra la pared con dos pesas que pesaban poco más de 2 kilos. Luego pegó una cuchara de madera a un ventilador oscilante cilíndrico negro y lo colocó de manera que la punta de la cuchara estuviera alineada con la tecla intro de la computadora portátil. Conectó el cable a un temporizador digital, como el que se usa para las luces navideñas. Activar ese temporizador haría que la punta de la cuchara hiciera clic en un botón que abriría YouTube. Luego tomó 2 ventiladores portátiles más, también conectados a temporizadores digitales, y los atornilló a una tabla de madera colocada sobre la encimera de granito de la isla de la cocina. Luego, Brett atornilló un teléfono inteligente y una tableta en otra tabla de madera, de modo que las pantallas miraran hacia los fanáticos. Luego programó el temporizador para que, en un momento determinado, los fanáticos activaran 2 lápices ópticos que, al tocar la superficie del teléfono y la tableta, enviarían mensajes precompilados, uno agradeciendo a un amigo que le había dado un consejo inmobiliario y el otro se refería a la reparación de la casa. Los temporizadores estaban configurados para sonar en varios momentos durante la tarde, y los dispositivos estaban configurados para no sonar mientras él no estaba. Brett diseñó todo esto para dejar un rastro digital para que la policía busque en su casa. Pase lo que pase ese día, podría haber dicho que se quedó en casa todo el tiempo, viendo YouTube y enviando correos electrónicos, la coartada perfecta para la era digital. A pesar del calor abrasador, Brett se puso 2 pares de jeans antes de salir de la casa. Llenó su bolsa de gimnasia con un conjunto familiar de disfraces, ropa de repuesto, una peluca y un sombrero de pescador, como el que había usado para sus robos a bancos. Practicó lanzando algunos dardos de cabeza grande con la ballesta. Para que su elaborada coartada funcionara, Brett tuvo que salir de su edificio de apartamentos sin ser captado por ninguna de las cámaras de seguridad en los ascensores, el vestíbulo y el estacionamiento. Eso lo dejó con una sola ruta: los 14 pisos que subían por la escalera y salían por el callejón. Había algunas cámaras por ahí, pero había planeado una ruta para esquivarlas. Al salir del callejón, caminó hasta la terminal y tomó un tren hasta la estación Eglinton y caminó 15 minutos hasta la casa de su madre donde llegó alrededor de las 10. La mujer no esperaba que su hijo apareciera esa mañana. Acababa de cancelar una salida con su vecina Marie debido a un resfriado. Brett habló con su madre con la esperanza de que ella hubiera cambiado de opinión, pero la mujer se mantuvo firme. Le habría contado todo a Kristen si él no lo hubiera hecho. La discusión se calentó hasta el punto de que Sue llamó a su hijo mayor, Chris, y le pidió que viniera a razonar con su hermano. Brett rápidamente se dio cuenta de que las cosas se estaban saliendo de control. Salió por la puerta trasera y se dirigió directamente al garaje. Su madre lo siguió. Las ballestas son difíciles de cargar, y con solo unos pocos pasos entre la casa y el garaje, Brett no tuvo tiempo de amartillar la cuerda y colocar una flecha en su lugar antes de que su madre entrara al garaje. Decidió en una fracción de segundo agarrar un dardo de cabeza grande, con 3 hojas afiladas y dentadas,
y clavarlo en la mejilla y la oreja de su madre. Luego la arrojó al suelo detrás de la pila de tablones que quedaron de las renovaciones de la cocina. Mientras luchaban, parte del suelo cayó sobre ella. Tomó un trozo de cuerda de nylon amarillo y lo envolvió alrededor de su cuello hasta que no dio más señales de vida. Después de matar a su madre, Brett comenzó a manejar la ballesta. Sabía que su hermano Chris vendría y necesitaba estar preparado. Colocó la ballesta en el suelo, con la punta hacia abajo, e insertó la punta de su pie en el estribo para mantenerla en su lugar. Luego preparó el dispositivo de amartillado. 2 ganchos que se sujetan a las cuerdas a ambos lados del eje y pequeñas manijas justo encima de los ganchos para tirar de la cuerda hacia el mecanismo de lanzamiento. Una ballesta es una herramienta simple pero mortal. Cualquiera puede aprender a disparar con una precisión razonable con la ayuda de un vídeo de YouTube y unos minutos de práctica. Cuando Chris entró en el garaje, Brett caminó en silencio hacia él y disparó el dardo afilado a muy corta distancia, de modo que las 3 hojas se alojaron en el cuello de Chris. Brett apenas tuvo que apretar el gatillo. Todo lo que necesitaba era un toque ligero. Su hermano murió inmediatamente. En ese momento, el piso de grava y aserrín del garaje estaba cubierto de sangre. Brett agarró el cuerpo de Chris y lo colocó sobre el de su madre detrás de la pila de pisos de madera, luego los cubrió con una lona. Si hubiera tenido tiempo, podría haber metido sus vaqueros ensangrentados en su bolsa de gimnasia y ponerse la peluca y el sombrero de Gilligan que había empacado para esta fase de su plan criminal. Pero antes de que pudiera, su hermano menor, AJ, llegó a casa. Brett salió del garaje y se reunió con él en el pasillo que conducía a la puerta trasera. Tenía otra flecha de ballesta en la mano y la clavó en el cuello de su hermano, quien cayó al suelo. El tercer hermano de Brett, Leyland, dormitaba en su dormitorio. Oyó los gritos y salió a ver qué pasaba. Cuando vio a su hermano menor sangrando en el suelo, corrió al teléfono para llamar al 911. Brett lo siguió hasta la casa y lo atacó con una violencia sin precedentes. Lo que siguió fue una terrible lucha fratricida por la supervivencia. Los 2 hermanos pelearon caóticamente por toda la casa, por los pasillos, en 2 habitaciones diferentes, rompiendo una mesa auxiliar y arrojándose contra la puerta de la habitación. Brett estaba empapado en la sangre de los miembros de su familia. Leyland resultó herida en la cabeza y sangraba profusamente. Mientras luchaban, dejaban un rastro de sangre en las paredes, pisos, techos. Mientras tanto, otro hermano AJ se deslizó por el camino de entrada hacia la calle. Había llegado al frente de la casa cuando Leyland lo encontró sangrando en el suelo. Con Brett persiguiéndolo, Leyland cruzó la calle corriendo en busca de ayuda. Llamó a la puerta y cuando la persona que estaba dentro le abrió, cayó en sus brazos. Ella le pidió que llamara al 911 y a la policía de inmediato porque su hermano AJ necesitaba ayuda. Habiendo dicho estas palabras, Leyland poco después quedó inconsciente. En este punto, Brett supo que todo había terminado para él. Cogió una botella de agua de la hielera y se sentó en el porche. Esperó tranquilamente a que llegara la policía. AJ todavía estaba vivo cuando el primer oficial llegó a la escena, pero murió antes de que llegaran los paramédicos. Debería haberlo llevado al hospital, dijo Brett a la policía. Luego confesó haber matado a su madre y a otro de sus hermanos. Poco después del arresto de Brett, la policía de Toronto entró en el apartamento de Crichton y descubrió los dispositivos caseros de coartada. Sin saber qué hacer, evacuaron el edificio y llamaron a un equipo especializado que apagó todos los temporizadores. Según los expertos, esos dispositivos habrían funcionado como se esperaba si no los hubieran desarmado. Su informe contradecía la versión de los hechos de Brett.
De hecho, el asesino le dijo a los fiscales que no los había activado antes de salir de la casa para ir con su madre. Brett confió en John Rosen, el abogado penalista de Toronto conocido como Mr. Murder por su larga experiencia en la defensa de asesinos como Paul Bernardo y miembros de la familia del crimen organizado. El hombre renunció a la investigación preliminar estándar y se declaró culpable. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su madre. Brett afirmó que sacó la ballesta del garaje para amenazarla, no para matarla. Se declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su hermano Chris, ya que se había escondido y esperó su llegada antes de ejecutarlo. En cuanto a la muerte de AJ, fue condenado por asesinato en segundo grado, ya que la víctima apareció repentinamente. Al leer la sentencia, Brett se dirigió a la corte. Se sorbió la nariz entre lágrimas y con voz temblorosa dijo que lamentaba mucho lo que había hecho. Agregó que no podía imaginar lo que sentían sus amigos y su hermano sobreviviente. Cuando el juez John McMahon explicó los motivos de su condena, expresó admiración por las palabras de Brett en la corte. Felicitó su elocución, sinceridad y voluntad de reconocer la responsabilidad de sus acciones. Decidió que Brett no solo era el autor de esta tragedia, sino una de sus víctimas, un hombre que, abrumado por los acontecimientos, había hecho algo horrible. Según el juez, el acusado había quedado atrapado en una red de mentiras, de la que nunca salió. Finalmente, Brett Ryan fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas, una por cada uno de los asesinatos, más 10 años por el intento de asesinato de su hermano Leyland. Será elegible para libertad condicional en 2041 cuando tenga 60 años. Leyland Ryan, el único hermano sobreviviente, se negó a ser entrevistado, pero le dijo al tribunal su consternación al ver a toda su familia asesinada por su hermano. Describió su vida al revés por ese trauma. Ahora sufre de ansiedad severa. Es difícil salir de casa. Apenas puede dormir o concentrarse. Siempre tendrá ante sus ojos esa imagen de su hermano que exhala frente a él. When you were before, could look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flood me